Helga Codina. Ella se excusó desde la vez anterior porque tenía un compromiso, pero que nos permitieron venir a la sede del colegio y poder tener esta reunión este día. Estamos con transmisión en Facebook Live, pero también tenemos transmisión por vía Zoom, tanto acá en el país como fuera del país. De Costa Rica, la Universidad de Santa Paula, que tiene la carrera de fonoaudiología, también están en línea en este momentito, recibiendo esta plática que vamos a tener en esta tarde. Es un gusto para mí presentar a una persona a quien le tenemos mucho respeto, mucho aprecio. Tuvimos el gusto de conocerlo en Ginebra en la reunión del Foro Mundial de la Audición antes de la pandemia. Y en ese momentito hablamos de la plática cuando me dijo, ¿usted cree que algún día puede ir a Honduras? Doctor, le va a ser un gusto tenerlo. Y tuvo un viaje a Estados Unidos a la reunión de la Academia de Audiología y luego se vino acá para estar con nosotros en nuestra ciudad. Le pedimos si podía compartir un tema. Es una persona que es experta, es reconocido a nivel mundial. Es un enorme honor tener con nosotros al doctor José de Juan Barajas de Prats en esta tarde. Solo leer algunas cosas del doctor. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, diplomado en laringología y otología por el Royal College of Surgeons en Inglaterra, especialista en otorrinolaringología por la Universidad de Madrid, doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada, tiene un Fulbright Fellowship por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, tiene también un Stipendio de la Universidad de Ulm, Alexander Humboldt, profesor asociado de la Universidad de Laguna, Tenerife, presidente de la Asociación Internacional de Audiología del 2010 al 2012, presidente de la Sociedad de Medicina Audiológica 2002 al 2006 y 2014 a 2016. Tiene un International Award of the American Academy of Audiology. En 2017 la Academia Americana de Audiología le dio un premio por todos sus estudios y toda su investigación a nivel de electrofisiología. Es asesor de investigación clínica de la Comisión Nacional de China del 2019 al 2023. El área de investigación del doctor es la electrofisiología del sistema auditivo. Es un gusto tener al doctor José Juan de Barajas de Prat con nosotros en Tegucigalpa. Tenemos con nosotros acá residentes del posgrado de otorrinolaringología, estudiantes de fonoaudiología, médicos que están en el área de audiología, y en general es un gusto, doctor. Le agradezco mucho su presencia y pues lo dejamos para el desarrollo de su tema sobre la importancia y las medidas electrofisiológicas en la práctica clínica. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zelaya, por sus palabras de introducción que suenan muy bien, pero uno no pasa de ser un modesto contribuidor al área esta de la electrofisiología, donde hemos hecho algunas contribuciones que no van a cambiar el curso de la historia, pero que efectivamente es un gran honor para mí poderla compartir con ustedes esta tarde. Una de las mayores dificultades que tiene la presentación de esta tarde es saberla adaptar a un público con diferente grado de formación. Yo trataré de presentarla de forma que pueda ser instructiva para ustedes y que podamos centrar este tema de tanta importancia para las personas que se dedican a la evaluación en audiología. Me complace mucho estar aquí también y haber visitado el Centro Audiológico Auris, que me ha impresionado profundamente por la actividad que se lleva a cabo y por el equipo humano que en este momento se ha constituido y que tiene, a mi juicio, un enorme potencial. Y sin más, vamos a empezar. Miren, para una persona que viene de España, incluso para ustedes que comparten nuestra misma estirpe, debemos empezar por una foto de don Santiago Ramón y Cajal, que como ustedes saben, la neurología moderna se fundamenta en lo que Cajal describió a principios de los años del siglo XX y antes, en el siglo XIX, de que estableció el concepto de neurona, que el cerebro está compuesto por esta teoría de la neurona, fundamental en lo que se refiere a don Santiago. Porque lo que nosotros vamos a ver hoy es actividad neurológica. Evidentemente, actividad neurológica orientada a que nosotros podamos extraer información audiológica, que es la que nos interesa.
Este hombre que ustedes ven a ver es un alemán de Jena, que era un hombre extraordinariamente excéntrico y que puso unos electrodos en la cabeza para tratar de extraer información del sistema nervioso central. Lo que él pretendía es poder, de alguna forma, apresar nuestros pensamientos. Ustedes se pueden imaginar el desastre que hubiese podido pasar si este hombre es capaz de haberlo conseguido. Pero obtuvo una serie de respuestas eléctricas, que es lo que se llama el electroencefalograma. El electroencefalograma fundamenta gran parte de lo que hoy vamos a ver. Lo que pasa es que, como ustedes verán, es lo que nosotros vamos a ver así en líneas generales, está constituido por la presentación de un impulso, que en este caso, por razones obvias, tiene que ser acústico, y una respuesta del cerebro. O sea que, en definitiva, esto es lo que vamos a ver. Es un impulso acústico que podrá tener más o menos forma, y después obtenemos una respuesta del cerebro, que es la que trataremos de analizar con más o menos profundidad. Aquí tenemos la persona que aplicó lo que Berger había estudiado, pero presentando un estímulo acústico. O sea, la pregunta es, ¿cómo responde el cerebro cuando se presenta un estímulo acústico? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Y la siguiente cosa es, ¿cómo podemos nosotros recoger la información que el cerebro proporciona? Para poder responder a esto, las respuestas que hace el cerebro no las podemos sino tener muchas respuestas para poder de alguna forma extraer la información que nos necesita. Es decir, el cerebro responde no solamente con la respuesta de las neuronas, sino también con ruido. Entonces nosotros tenemos que buscar fórmulas que nos permitan separar el ruido que produce el cerebro de lo que es la respuesta de las neuronas de auditivas que nos interesan conocer. Y este hombre diseñó un sistema que es la promediación, tener muchas respuestas que aparecen al mismo tiempo y que sumadas, todas ellas, nos producen una respuesta tremendamente robusta. Y esta es la respuesta que hoy vamos a analizar. Cuando nosotros tenemos, ustedes lo podrán fácilmente ver, cuando nosotros vamos a hacer esta respuesta, puede pasar dos cosas. Que nosotros presentemos un estímulo y que el sujeto al que estamos estudiando no haga nada, sino tengamos que extraer la información. Esas son respuestas obligatorias, que es la que nos interesa cuando tratamos de estudiar a un recién nacido. El recién nacido no nos va a responder si oye o no oye. Por eso la respuesta tiene que ser automática, una respuesta obligatoria. Y esta llamamos potenciales exógenos. Y son muy dependientes de cómo presentamos el estímulo. Y hay otras respuestas que son o que responden a que el sujeto haga algo. Por ejemplo, puede hacer que reconozca algún tipo de información y esta respuesta necesita que el sujeto colabore de alguna forma. La que nosotros vamos a ver hoy son todas respuestas obligatorias, es decir, el sujeto que nosotros le presentamos el estímulo acústico no puede hacer nada por evitarlas. Las vamos a obtener automáticamente. Y es lo que nos interesa cuando se trata de un recién nacido o una persona que no puede colaborar. Aquí pueden ustedes darse cuenta de distintos tipos de respuestas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos desde el oído hasta la corteza cerebral una serie de vías que ustedes ya habrán visto que son complicadas por tres razones fundamentales. Una es porque la vía no solamente es directa, sino también es cruzada. Y la vía cruzada tiene más representación que la directa. Y esto complica enormemente el sistema nervioso auditivo. Pero tiene también la posibilidad de que el sistema no solamente lleva información hacia el cerebro, sino que hay también cables, y permítanme la expresión, que van de la corteza al oído, que es un sistema eferente. Y por otra parte, y es la tercera dificultad, el sistema auditivo está tonotópicamente distribuido, está presentado en tonos desde el oído interno hasta la corteza cerebral. Entonces nosotros ahora, aquí pueden ustedes ver distintos tipos de registros que podemos llevar a cabo. No se asusten porque esto no lo vamos a revisar en detalle,
pero sí tienen ustedes que saber que cada uno de los registros obtienen información distinta. Y ustedes, como futuras personas que van a trabajar con esto, tienen que saber qué quieren obtener para poder aplicar unos determinados estímulos que les permitan obtener la información que quieren saber. Miren, aquí hay otro aspecto. Nosotros vamos a ver registros como este, donde son registros que tienen estas ondas y que van a ustedes a ver. Esto es tiempo y esto es amplitud. Y estas las van a ustedes identificar cuando las vayan a ver. Y habrán visto que si nosotros repetimos las pruebas con las mismas condiciones de estimulación, las pruebas las repetimos perfectamente. Son altamente fiables. Pero no nos permiten obtener información directa de la sensibilidad auditiva. Por eso, a pesar de ser viables, no son tremendamente válidas. Y la validez está cuando nosotros podemos obtener una respuesta que nos indica que un individuo oye. Por ejemplo, en este caso, estamos en una respuesta de comportamiento que nos permite obtener una audiometría más o menos exacta. Por esto estas pruebas audiométricas tienen tanta validez. La pregunta es, ¿por qué no hacemos nosotros esto desde el primer momento de la vida? Porque no podemos. Es decir, con un recién nacido o un niño de 1 año, medio o 2 años, no podemos obtener información que nos permita ser válida en un sentido. Pero si pudiéramos, esto sería lo ideal. Por eso tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas para poder obtener información auditiva que indirectamente nos pueden indicar el estatus de la sensibilidad auditiva. Si en algún momento ustedes me quieren interrumpir porque no entienden alguna cosa de las que hago, siéntanse cómodas de levantar la mano e interrumpirme. Esto se trata de una información totalmente informal. Miren, entonces hay una manera de correlacionar las cosas, que esto se llama validez convergente. Es decir, por un lado, tenemos respuestas que están obtenidas directamente con los electrodos y otras respuestas que están obtenidas diciéndole a una persona que levante la mano si oye, lo que hacen ustedes con una audiometría corriente. Y estamos utilizando más o menos frecuencias que corresponden a las dos. Pueden ustedes darse cuenta cómo la validez es relativamente pobre, es decir, los puntos no se agrupan todos alrededor de esta línea, indicando que hay muchas veces que obtenemos un umbral audiométrico que no se corresponde exactamente con un umbral por el clic. O sea que esto siempre lo tienen que tener ustedes en mente. Y esto lo llamamos validez convergente porque hemos utilizado 2 tipos de abordaje para poder establecer los umbrales. La respuesta auditiva estos son todos milisegundos, esto es una distribución que está hecha para que quepa todo la respuesta y se llama logarítmica, pero no tiene mayor interés que comprimir la respuesta para que pueda caber. Esto es amplitud y esto es tiempo. Y pueden darse ustedes cuenta que a medida que nosotros vamos aumentando el tiempo de análisis, la respuesta se hace mucho más grande. Y es porque hay muchas más neuronas en la parte esta que van aumentando la amplitud de la respuesta. La respuesta se va haciendo cada vez mayor. Y todas estas respuestas tienen que ver con la parte más alta del cerebro, de la vía auditiva, que es la corteza cerebral, que no vamos a ver hoy. Nos vamos a concentrar en esta primera parte de la respuesta, que es una respuesta muy robusta, muy importante, porque nos permite ser obtenida en sujetos dormidos, y esta de aquí requiere que el sujeto esté despierto, y esto en determinados sujetos es un serio problema, porque una de las cosas que caracterizan nuestras respuestas es que la contaminación por movimiento adultera enormemente la respuesta y nos permite que no la podamos ni identificar. Por eso es tan importante todos estos componentes que llamamos precoces y que tienen su origen en la parte más baja del sistema auditivo. Siempre que ustedes estudien algo,
tienen que plantearse la idea de qué es lo normal. Lo normal en cualquier tipo de exploración. Es decir, ustedes tienen que decir lo que es anormal, porque la definición de la normalidad establece lo que es anormal, y esto lo tienen que saber. Yo voy a pasar unas diapositivas relativamente rápido, porque no son componentes que ustedes estudien mucho, pero que son interesantes para que puedan entender. Y vamos a empezar desde la parte más periférica, lo que se llama la cóclea. Ustedes conocen la cóclea. La cóclea tiene una forma de caracol, como su nombre indica, y tiene diferentes vueltas, y una técnica para estudiarla se llama la electrocoprografía. No le voy a enseñar sino cómo son los registros. No vamos a llegar a detalle, pero nos permite obtener información de la parte más periférica del oído. Información, insisto una vez más, obligatoria, es decir, información que nosotros obtenemos por la estimulación directa de la cóclea. Aquí tienen la cóclea, una sección de la cóclea que ustedes conocen, las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, perdón, y las células ciliadas internas, y el nervio auditivo. Quedémonos con eso. No voy a entrar en más detalle. Esto tiene importancia para una entidad que ahora se ha puesto muy de moda, que es la neuropatía auditiva, pero que a la que no vamos a llegar en detalle por considerar que no es el tema fundamental de lo que yo quiero transmitirles a ustedes en una clase como la que vamos a tener hoy. Y aquí tienen ustedes el oído, que ustedes reconocen perfectamente, y la cóclea, el órgano del equilibrio, el oído medio. Entonces, pueden percatarse ustedes que una de las cosas que nos interesa es que el estímulo y el órgano de registro, los electrodos, estén lo más cerca de la cóclea, porque si están lo más cerca, vamos a tener las mejores respuestas. Esto es bastante fácil de entender. Y hay dos tipos de registros para poner los electrodos. Uno es transtimpánico, a través del tímpano, y otro es en el conducto auditivo externo. En cualquiera de los dos casos, obtenemos una información como esta. ¿La ven? El potencial, es el nervio auditivo, esta es en el nervio auditivo, y después tiene una pequeña deflexión, que es un potencial de sumación, que viene de la célula ciliada. Nos quedamos con eso. Pero aquí viene la parte de la normalización a la que yo me refería y que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Una forma de obtener el gran promedio es superponer muchas respuestas, que si utilizamos los mismos estímulos deben corresponderse en el tiempo. Y entonces obtenemos este tipo de respuestas. Esta es la respuesta promedio de todas las respuestas, que corresponden a 60 sujetos. O sea, 60 personas han sido estudiadas, pueden darse cuenta que unas son más grandes, otras son más chicas, pero que nos permite obtener una a partir de la cual nosotros podemos decidir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, y este es el asunto. Establecer este asunto. Ahora les voy a poner rápidamente unas cuestiones de medida, que son estas de aquí. Hay muchas formas para medir esto. No vamos a detenernos en este detalle, porque son el potencial aquí tiene el potencial de acción del nervio auditivo, y luego tienen estas deflexiones, y que hay algunas formas de medida. Pero esto, para ustedes, no tienen en este momento el interés de captar el concepto de que estamos haciendo un registro del nervio auditivo, que es la primera parte y la única parte que entra en el sistema nervioso central. Es decir, si nosotros cortamos el nervio auditivo, el sujeto se queda sin oír. Es el único cable que tenemos de la cóclea al sistema nervioso central. Y aquí tenemos otra manera de registrarlo, que tampoco vamos a llegar a detalle, pero que está dentro de lo que llamamos establecer la normalidad. Y para los estudiantes que son de otorrino, si hay alguno, pueden darse cuenta, como en alguna enfermedad, como se llama la enfermedad de Meniere, pueden ustedes darse cuenta cómo afecta a la electrocoprografía la enfermedad de Meniere. Pero ya les digo, para ustedes no tiene mayor interés, pero es una aplicación inmediata de la enfermedad de Meniere. Y aquí tenemos en el conducto auditivo, los conductos semicirculares, hay algunos
que no tienen esta capa aquí, que están descubiertas de hueso y se llama dehiscencia del canal, que también tienen una representación en la electrocoreografía. Quedémonos en eso. Este es un trabajo donde ahora vamos a hablar también de normalización, pero vamos a hablar de normalización de algo que está un poquito por encima ya. No solamente del nervio auditivo, sino una parte del sistema nervioso central que llamamos troncoencéfalo, que es una parte anterior al mesencéfalo, y estamos en un sentido ascendente, aferente, hasta la corteza cerebral. Y esta es una normalización, y pongo aquí este trabajo que hicimos en la clínica, porque a partir de este trabajo fue lo que nosotros hicimos y es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿por qué tanto lío con esto de los potenciales de tronco? ¿Qué es lo que tienen los potenciales de tronco que los hace de interés clínico para ustedes, que van a ser fonoaudiólogas? Pues miren, tienen varias ventajas. En primer término, las respuestas que obtenemos están muy cerca, próximas al umbral. Cuando digo al umbral, me refiero al umbral psicoacústico, el que ustedes obtienen con una audiometría convencional. Ese umbral está muy cerca de este umbral que nosotros obtenemos mediante las técnicas de electrofisiología. Por otro lado, ustedes saben ya a estas alturas de su carrera que existen hipoacusias conductivas, hipoacusias neurosensoriales, que pueden ser cocleares o retrococleares. Pues con este tipo de registro nosotros las podemos distinguir. Es la única registro electrofisiológico que permite distinguir esta disfunción. Y por eso tiene interés para ustedes saber cómo se puede distinguir este tipo de hipoacusia basándonos en esto. Y la tercera, permiten obtener información por vía ósea. Es decir, ustedes saben que para estudiar la hipoacusia conductiva, pues hace falta tener registros por vía ósea. Y estos potenciales son los únicos que nos permiten obtener registros, los únicos no, pero los que nos pueden permitir obtener registros por vía ósea también. Sobre todo cuando tratamos de establecer una hipoacusia de carácter conductivo. Insisto una vez más, si ustedes quieren en cualquier momento, pueden pararme. Mire, esta es una respuesta muy elegante, tengo que decir, de los potenciales de tronco, en donde ustedes están hechos con clic. El clic es un ruido que tiene este sonido muy corto, pero que permite que en las neuronas, o sea, las fibras, se despolaricen, respondan todas a la vez. Y esta respuesta todas a la vez es lo que produce estas respuestas tan robustas. Si ustedes aquí en Honduras no hay corridas de toros, pero si las hubiera, por ejemplo en Madrid, ustedes van a la corrida de toros y pueden ver cuando el torero hace algo verdaderamente importante, la plaza entera dice olé. Ese olé es un impulso total de toda la plaza a la vez y se oye fuera a 1 kilómetro de distancia. Si cada uno de los miembros de la plaza respondieran de forma distinta a distintos tiempos, apenas se podría oír el olé. Pues aquí las respuestas responden olé, todas las fibras responden a la vez por el tipo de estímulo que tienen. Es un estímulo corto en tiempo y al ser corto en tiempo no puede tener una frecuencia determinada. Esta es su gran servidumbre, pero nos permite determinar la despolarización de toda la vía auditiva hasta el tronco, hasta el mesencéfalo, y esto es importantísimo porque además nos la permite seguir hasta abajo. Fíjense ustedes, pero aquí decimos que es muy fiable, pero que es poco válido por lo que ya le expliqué anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta que pueda contestar? Seguimos. Y estamos ya otra vez en la frase de la normalización. La frase de normalización es crítica para cualquiera de ustedes cuando vayan a un laboratorio determinado. No pueden empezar el laboratorio a hacer cosas si no hacen una buena normalización. Aquí de nuevo superponemos respuestas. Son muchas personas las que hemos superpuesto, 60, para poder obtener la respuesta. Y aquí tenemos la promedio de todas ellas. Y aquí la tenemos. Y esto es lo que nos permite poder establecer lo que
la patología a partir de un gran promedio. Y aquí podemos ver, para comparar si nuestro sistema está bien, ponemos por un lado la latencia, y no hemos definido lo que es la latencia ni lo que... La latencia es cuando ustedes presentan un estímulo, el estímulo tiene que pasar un poquito tiempo para hacer la despolarización. Es decir, hay un tiempo, en milisegundos, es muy corto, pero un tiempo. Pues ese tiempo permite definir una serie de componentes, tanto en el oído derecho como en el izquierdo, porque la estimulación se hace normalmente, no siempre, en un oído primero y otro después. Y aquí pueden comprobar ustedes que en general hay una gran igualdad en la estimulación del oído izquierdo que del derecho. Es decir, esta línea de regresión tiene un coeficiente de correlación que se llama, que es que indica que independientemente del oído que nosotros estimulemos, las respuestas que obtenemos son más o menos parecidas, lo cual es muy importante para establecer que nuestro sistema de registro tiene las garantías suficientes para saber que estamos midiendo lo que queremos medir. Y aquí empezamos ya a distinguir patologías. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una patología conductiva. Ustedes saben que la patología conductiva es porque hay alteración del oído medio. Entonces, todo lo que está anterior al oído medio estará retrasado. Y tenemos unas respuestas aquí en donde el nervio auditivo, que es el primer input que tenemos, la primera entrada que tenemos al cerebro, está intacto, pero está retrasado respecto a la presentación del estímulo. Sobre todo en el oído derecho, que es en el que presentamos, donde se presenta la hipoacusia. Entonces nos permite distinguir esta hipoacusia conductiva. Aquí tenemos una estimulación por vía ósea. Si nosotros presentamos el estímulo por aquí, podemos obtener una respuesta. Y aquí, esto es muy importante porque ustedes saben que es la diferencia entre la estimulación por vía ósea y la estimulación por vía aérea la que establece la hipoacusia conductiva. Por eso es importante que este tipo de registro nos permita estudiar esto por estimulación por vía aérea y estimulación por vía ósea. Entonces, vía aérea y vía ósea podemos obtener esto. Entonces, aquí pueden ver que el principal objetivo de estos potenciales por vía ósea es verificar una posible hipoacusia conductiva. Este es el asunto. Y como la hipoacusia conductiva puede tener efectos de lateralización, se ponen algunas condiciones para que ustedes sepan que no hay lateralización cuando ocurre esto. Ustedes habrán estudiado ya el masking, el enmascaramiento. Pues el enmascaramiento es un punto fundamental que en las hipoacusias de conductivas, y no en conductivas también, hay que tenerlo presente. Y aquí se ponen algunos detalles para que ustedes puedan saber que el oído que están estimulando es realmente el oído que ustedes están obteniendo la información. Aquí tienen ustedes una hipoacusia coclear. Ustedes saben que hay un fenómeno que se llama reclutamiento. ¿Ustedes saben lo que es el reclutamiento? Reclutamiento es cuando hay una persona que tiene una hipoacusia coclear, la hipoacusia coclear es la que afecta al órgano interno, a la cóclea, se produce el extraño fenómeno de que hay una desproporción entre la intensidad y la sonoridad. Les voy a explicar de lo que se trata. Ustedes saben que la intensidad es cuando nosotros tenemos una radio, nosotros la subimos y aumentamos la intensidad. Si ustedes están conmigo aquí y yo aumento la radio está igual de intensa para ustedes que para mí. Pero cómo la percibimos interiormente puede ser que sea muy distinto en ustedes y yo. Pero eso, medirlo, es más complicado porque es algo interno nuestro. A eso lo llamamos reclutamiento. A esta diferencia que hay. Por ejemplo, una persona que tiene una hipoacusia coclear normalmente se queja de que los ruidos le molestan. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque con esta pérdida auditiva, esta persona tiene unos potenciales que posiblemente no cabría esperar
en función de esta pérdida. Quédense ustedes con la idea de que a veces tenemos registros, y esto lo pasan también con los reflejos estapediales, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar los reflejos estapediales. Se habrán dado cuenta que hay hipoacusias cocleares, que son muy importantes el estudiar bien las hipoacusias cocleares. Ya les explicaré ahora por qué. Entonces, una vez que ustedes establecen que esto es una hipoacusia coclear, casi no necesitan hacer técnicas de imagen, porque ya saben que estamos ante una hipoacusia, sobre todo cuando se trata de una hipoacusia de un solo lado. Bien. Aquí tienen una cuestión totalmente distinta. Tienen por un lado un pequeño potencial de acción, una onda primera pequeña, y luego tienen una onda quinta, muy retrasada. Esto es normalmente de una lesión que va más allá de la cóclea. Llamamos lesiones retrococleares. Esto puede ser alguna lesión como un tumor, un nervio del nervio auditivo, lo que se llama un neurinoma. ¿De acuerdo? Y esto es lo que es importante conocerlo. Entonces, a lo que yo me quería referir es, volviendo al tema de la normalidad, es mucho más frecuente que haya hipoacusias cocleares que retrococleares. Es decir, la hipoacusia coclear es la que afecta a la parte interna. Entonces, ustedes tienen que hacer para su grupo control un gran volumen de hipoacusias cocleares, para cuando se aparte alguna de esta hipoacusia coclear, puedan decir, esto no se ajusta a nuestro grupo control, luego debe ser una hipoacusia retrococlear. En el siguiente ejemplo, pueden ustedes darse cuenta que aquí tienen lo normal. Esos son todos grupos normales. Aquí tienen una hipoacusia conductiva, lo que es la normalidad. Aquí es mixta, aquí es coclear y aquí es retrococlear. Pueden darse cuenta que la latencia aumenta mucho. Esto es una media y que se hacen para poder establecer dónde están las pérdidas auditivas, el tipo de hipoacusia. Mira, aquí tienen ustedes un tumor que es un neurinoma en el lado derecho. Pueden darse cuenta ustedes aquí los registros del lado derecho respecto a los del izquierdo. Pueden darse cuenta que estos componentes están mucho más desfigurados. Apenas se identifican respecto a los del izquierdo, que están perfectamente conservados. Esto le debe hacer a ustedes levantar sospecha de que estamos ante una lesión que va más allá de la cóclea y que necesita de alguna forma confirmarse con alguna técnica de imagen de alta resolución que nos permita identificar un pequeño neurinoma. Entonces ustedes me podrán a mí preguntar algo como, ¿y cuándo sé yo que tengo que mandar un paciente para que le hagan técnicas de imagen? Por eso es tan importante tener los grupos controles. Los grupos controles son tan importantes porque llega un punto en donde ustedes ven que la diferencia respecto a la onda quinta o a los intervalos 1-5 es tan grande que ustedes dicen, esto no es una hipoacusia coclear como las que yo tengo estudiadas, sino que va más allá, hay que mandar una técnica de imagen. Efectivamente, las técnicas de imagen nos ayudan a verificar lo que ya previamente nosotros hemos podido intuir por los registros electrofisiológicos. Esto es una neuropatía. Bueno, esto no vamos a llegar a detalles, pero pueden darse cuenta ustedes la diferencia que hay entre el oído derecho y el izquierdo. Quédense usted con el concepto nada más. No tienen que aprender nada más, sino que tienen registros que obedecen a la cóclea y que están totalmente intactos, mientras que los registros que obedecen al sistema nervioso central están alterados. Esto, que solamente se basa en resultados de test, es lo que ahora se ha llamado neuropatía auditiva y que posiblemente ahora se llama neuropatía auditiva Spectrum porque no todo afecta al nervio auditivo, pero esta es la idea, es decir, cuando ustedes hacen emisiones otoacústicas, a las que ya ustedes conocen, obtienen información de la cóclea. Y cabría esperar que cuando existe una lesión en el nervio,
Lo que es anterior podría estar de alguna forma también ausente o de alguna forma hubiera una disfunción, mientras que aquí está totalmente con unas respuestas excelentes en las emisiones otoacústicas. Sin embargo, también los reflejos etapidiales están ausentes siempre que se estimule el oído derecho. Y también podemos ver que los reflejos, que las potenciales de tronco cerebral están ausentes en el lado derecho. O sea que todas estas cosas, aprovecho para decirle que cuando se trata de un diagnóstico audiológico, tenemos que poner muchos resultados juntos para poder llegar a una conclusión diagnóstica. A veces no nos basta un solo test, sino tenemos que combinar el conocimiento de diferentes test para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Vamos a decir unas palabras sobre los niños. Los niños constituyen, y sobre todo los recién nacidos, un foco de atención fundamental para las personas que se dedican a la audiología. Ha sido un caballo de batalla durante los últimos años. Se han establecido programas de tamizaje que se llama para establecer. La idea fundamental es que si nosotros detectamos sordera muy precozmente, podemos poner remedios, intervenciones también muy precozmente. Y esto cambia el porvenir de estos niños. O sea, la idea toda del tamizaje es la detectabilidad precoz. Detectabilidad que tenemos que llevar a cabo por razones obvias, por procedimientos obligatorios, de la naturaleza que sean, y que efectivamente siempre tendremos que corresponder con alguna respuesta de comportamiento. Ya les anticipo que no se debe mandar nunca a un niño, aún ponerle un implante, si antes no se tiene una impresión de cómo un niño reacciona al ruido. Y eso lo puede tener cualquiera de ustedes si se dedica un poco a atender al niño. A veces hay condiciones de personas que detectan estas respuestas de una forma admirable. Intuitivamente aprenden a que el niño tiene una o no determinada respuesta. O sea que este concepto, que ya lo hemos hablado, lo repetimos ahora. El principal motivo para hacer la evaluación audiológica con potenciales evocados es que los niños no pueden responder a respuestas de comportamiento. Es decir, para añadir información a las respuestas de comportamiento. Esta es la idea. Las respuestas de comportamiento son las que realmente son válidas desde el punto de vista de la sensibilidad auditiva. Y entonces hay una serie de pruebas que aquí esta mañana he tenido oportunidad de ver las facilidades que tienen en el centro y pueden ustedes darse cuenta que existen unas respuestas automáticas. Por automáticas, ¿qué quiere decir? Que son automáticas en este caso. Que la propia máquina le dice si el niño tiene respuestas o no. Esto se llama automáticas, es decir, le aplican los resultados al niño y los resultados, la misma respuesta dice pasa o no pasa. Y esto lo obtenemos con las respuestas de esta y con las mismas respuestas de emisiones otoacústicas que podemos también con esto. Claro, la idea es que haya los menos falsos positivos que existen. Para ustedes sepan que un falso positivo es cuando a un niño le dicen en la clínica, este niño sordo, ustedes tienen oportunidad de verlo y se dan cuenta que el niño tiene una audición normal. Eso es un falso positivo. Evidentemente, ustedes pueden saber que para una madre que le digan que un niño tiene una hipoacusia profunda y que luego le digan que tiene una audición normal, pues esto es algo que le cambia la vida y que la persona que tiene la suerte de podérselo decir pasa para la posteridad con esta madre para siempre. No se lo olvidará jamás. Pero también hay falsos negativos, es decir, niños a los que le dicen que no tienen problema ninguno de audición y luego tienen una hipoacusia profunda. Luego vamos a ver algunos casos sobre esto en los estudios que nosotros hemos hecho, pero de una forma muy superficial. Aquí tenemos la tasa de falso positivo, se reduce enormemente cuando nosotros utilizamos estas respuestas automáticas de los potenciales del tronco cerebral. Pero aquí de nuevo, y esto es importante para ustedes, el factor más importante que se tiene en la evaluación audiológica, cualquiera que sea la forma que llevamos a cabo, es el personal. El que ustedes tengan dedicación y entiendan lo que están diciendo. Las máquinas deben estar al servicio de nosotros de alguna forma,
pero es la experiencia del personal lo que ustedes puedan poner de interés y de dedicación, lo que realmente va a cambiar el problema del llevar a cabo el tamizaje. El niño tiene que estar dormido y los auriculares, para poder llevar a cabo el estímulo, tienen que estar correctamente colocados. Pero vamos, esta es la idea general para poder llevar a cabo este tipo de registro. Nosotros no vamos a llegar a detalles, pero esta es la idea general. Y si el niño no pasa el tamizaje, es decir, después habrá que hacer técnicas diagnósticas que nos permitan determinar el umbral del niño. Es decir, nosotros con el tamizaje adquirimos una respuesta muy vulgar, tremendamente prosaica, poco elaborada. Y nosotros tenemos que luego llegar a una respuesta mucho más elegante, mucho más fina, que consiste en establecer los umbrales. Entonces hay una serie de técnicas que nosotros llevamos a cabo para que tampoco vamos a revisar en detalle, pero que son muy importantes para poder establecer los umbrales. Entonces, cuando nosotros obtenemos lo desencadenamos primero por clic. Clic, le vuelvo a insistir, es un tono o un estímulo acústico muy corto en tiempo, pero no lo tenemos con los automáticos y lo obtenemos con el clic. La razón es poder obtener toda la respuesta. Y luego utilizamos otro tipo de registro y las emisiones otroacústicas para poder establecer los umbrales. Es decir, se trata de establecer los umbrales con mucha más dedicación. Bueno, esta diapositiva, no se asusten ustedes, pero es importante que entiendan lo que quiero en esta diapositiva. Miren, cuando nosotros presentamos un estímulo acústico, estimulamos el sistema nervioso central y lo estimulamos siguiendo una vía auditiva, que la vía auditiva tiene su longitud, es decir, empieza aquí y termina en la corteza cerebral. Y por tanto, hay una fase en tiempo en donde nosotros vamos durante cierto tiempo desarrollando una determinada actividad. Y por tanto, lo más próximo a la cóclea tendrá 0 de tiempo y lo más lejos de la cóclea, lo más lejos del estímulo, tendrá mucho más milisegundos. Es una forma de expresarlo. Lo expresamos en milisegundos. Pero también lo podemos expresar con estas ondas. Las ondas, como usted ve aquí, unas están más próximas a otras y otras están más largas. Si nosotros las agrupamos, y esto se llama la frecuencia, podemos agruparlas de esta manera. O sea que la misma actividad del cerebro la podemos expresar en tiempo o la podemos expresar en frecuencia. Y esto es importante porque hay otro tipo de registro a los que nos vamos a referir también muy superficialmente, que se llama potenciales de estado estable, donde el tema de la frecuencia es el tema que se utiliza para analizar la respuesta y no el tema del tiempo. Pero en definitiva es lo mismo, pero hemos trasladado estas respuestas que tienen en el tiempo, la hemos trasladado a una respuesta en frecuencia. Y aquí lo tienen lo que quiero decir con más detalle. Estas respuestas, en vez de representarlas en tiempo, estos son milisegundos en tiempo, están representadas en la forma, en la frecuencia que tienen todos estos componentes y tienen esta forma de registro. Aquí están respuestas muy rápidas, que son las respuestas que tienen lugar inmediatamente después de la presentación del estímulo, y luego respuestas más cortas que llegan hasta la corteza cerebral y que tienen esta representación de esta manera. Pero es lo único que ustedes tienen que saber. Entonces hay unos potenciales que se llaman potenciales de estado estable. Y estos potenciales de estado estable lo que nos hace es que tienen muchas cualidades. Y es que nos permiten obtener información de toda la partición coclear. Ustedes cuando hacen una audiometría tienen una fase de 500 Hz, otra de 1000 Hz, otra de 2000 Hz, otra de 4. Con los potenciales estos, nosotros podemos estudiarla de la misma manera. Presentamos el estímulo, estimulamos la cóclea en los puntos clave donde nos interesa obtener la formación y a través del cerebro, mediante unos electrodos, obtenemos la respuesta. Esto, quédense ustedes con este concepto, es que mediante estos estímulos o potenciales de estado estable,
nosotros podemos obtener información de toda la partición coclear de forma también automática y bajo el sueño. Es decir, el sujeto no tiene que colaborar. Y esto es muy importante porque nos permite obtener una información casi como una audiometría. Y además tiene otra ventaja. Y es que el rango dinámico, es decir, cuando nosotros subimos en intensidad, podemos llegar a la misma intensidad que un audiómetro, mientras que con el clic, al que me he referido antes, no podemos pasar de 80 decibeles. Y hay hipoacusia, hay pérdidas auditivas que van más allá de los 80 decibeles y que no podríamos detectar si no tuviéramos estos componentes que llamamos potenciales de estado estable. Entonces, tratando de poner los dos juntos, les voy a explicar las ventajas y las inconvenientes. Es decir, los potenciales de tronco cerebral, ya lo hemos dicho, son mucho más interesantes en diferenciar los tipos de disfunción auditiva. Mientras que los potenciales de estado estable son únicos en distinguir las hipoacusias cuando son muy profundas, que no las podemos detectar con los potenciales del tronco cerebral. O sea que nosotros podemos detectar hipoacusia en ausencia de potenciales del tronco cerebral. Es decir, viene un niño con una hipoacusia absolutamente profunda, no tiene ninguna respuesta de los potenciales evocados del tronco cerebral, y nosotros le hacemos los potenciales de estado estable y podemos demostrar que tienen unos umbrales que están muy por encima de los potenciales evocados del tronco cerebral. Aquí yo creo que traigo algunas. Miren, aquí ustedes ven esto y se dan cuenta que con los potenciales a 90 decibeles del tronco cerebral no hay respuesta. Si ustedes no tienen potenciales de estado estable, esta mañana había algunos trazados precisamente en que poníamos de manifiesto esto, de aquí de la casa del centro áureo, en donde no había potenciales de estado estable y podíamos obtener respuestas a altas intensidades, no había respuesta de potenciales del tronco cerebral y sí había respuesta de potenciales de estado estable, lo cual es muy importante, sobre todo si ustedes tienen que implantar un niño, porque le pueden, o ponerle prótesis auditiva, porque le pueden indicar a las personas que van a llevar a cabo la rehabilitación el tipo de umbral. Aquí tienen lo que le trato de decir. Con los potenciales del tronco cerebral pueden llegar hasta esta intensidad. Aquí ya no hay potenciales del tronco cerebral, mientras que aquí pueden llegar hasta 120 con los potenciales de estado estable. Entonces, esta es una diapositiva para poner de manifiesto que los potenciales de estado estable, a medida que la pérdida auditiva se hace más profunda, la correlación de las respuestas es mejor. Aquí pueden darse cuenta que la respuesta de los potenciales de estado estable respecto a las respuestas de comportamiento es mejor cuando las pérdidas son profundas que cuando son medianas o ligeras. Es decir, aquí pueden darse cuenta que la correlación es mucho mejor en una respuesta de comportamiento. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta que pueda responder? Sofía, ¿alguna pregunta? Uno, dos. Hay algunas preguntas porque también hay una parte simultánea por internet y una de las preguntas es de Lili Gómez, que es una estudiante de fonoaudiología de último año. Buenas noches. Quería consultar cómo se ven los estudios de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral en pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt. En el síndrome de Ramsay-Hunt, que hasta donde yo sé es un síndrome de una parálisis facial, no tiene por qué haber cambios en los potenciales del tronco cerebral. No tiene por qué haber cambios en los potenciales del tronco cerebral. Pero no veo ninguna relación entre un Ramsay-Hunt, que insisto, es una afectación del séptimo par del nervio facial, con los potenciales de tronco cerebral. Pero puede ser que las haya habido. Yo personalmente no tengo ninguna experiencia, ningún caso en donde se haya producido una
una parálisis facial con pérdida de los componentes. Sí, doctor. 1, 2. Otra consulta, y esto surge porque nos ha tocado ver con algunos estudiantes que a través de potenciales de tallo cerebral detectan y lo ponen el diagnóstico como anacusia. Y de hecho, vi un pacientito el día de ayer que le ponían que tenía anacusia a través de los potenciales de tallo cerebral. Yo creo que una de las cosas a las que tenemos que siempre es no decir más de lo que podemos decir. Yo entiendo por anacusia como una cofosis, como una completa pérdida auditiva. Mire, yo creo que lo más elegante en esta vida es ser humilde. Y yo creo que cuando usted tiene unos registros de este tipo, lo que puede decir es, no detectamos respuesta hasta altas intensidades, o 80 decibeles con los potenciales del tronco cerebral. Y yo creo que ya se puede inferir a partir de ahí que en algunos casos puede haber una cofosis, pero no necesariamente. Nosotros estamos trabajando con potenciales neurológicos. Si nosotros tenemos una paciente que tiene lesiones en el cerebro, pero que oye bien, puede ser que no tenga ninguna respuesta y que tenga una audición relativamente normal. Esto lo vemos en muchos casos de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad devastadora que se instaura en épocas precoces de la vida y que puede afectar a la vía auditiva. Muchos de estos pacientes no tienen respuesta de ningún tipo. Es decir, las ondas que ustedes vieron es una línea isoeléctrica, es una línea plana. Sin embargo, la audición está intacta. Y se preguntarán ustedes por qué. Y es porque nosotros en el sistema nervioso central tenemos muchas vías para poder llegar la información a la corteza cerebral, que es la que procesa la información. Y que no necesariamente el estímulo que nosotros presentamos puede despolarizar toda esta actividad. O sea que puede darse estos casos. Y de hecho la vemos en la clínica con relativa frecuencia. Es decir, por eso las correlaciones que se puedan establecer entre los potenciales del tronco cerebral y la sensibilidad auditiva deben siempre ser llevados a cabo con extremada cautela. Y siempre que se pueda, deben tener respuestas de comportamiento lo antes posible. Es decir, no se olviden de ustedes que estamos haciendo registros del sistema nervioso central, registros neurológicos, y que la patología del sistema nervioso central afecta a estos componentes. Perdón, doctor. 2 preguntas. Uno, aunque no se ha mencionado acá, pero si nos puede hacer algún comentario sobre la utilidad de los estudios en el diagnóstico de muerte cerebral. Mire, la muerte cerebral es fundamentalmente un problema de corteza cerebral. Nosotros estamos muy por debajo de la corteza cerebral, pero así todo, cuando se llega a un tipo de muerte cerebral, es muy probable que cualquier tipo de componentes estén ausentes, pero posiblemente son los últimos en desaparecer, pero efectivamente la muerte cerebral, nosotros necesitamos una serie de registros que tengan más que ver con actividad mucho más arriba. Por ejemplo, la electroencefalografía, que es unos registros cerebrales que no necesitan input auditivo de ningún tipo, pues permiten establecer líneas isoeléctricas que pueden asociarse más a una ausencia de actividad neurológica cortical, que es, a nuestro juicio, cuando ya se puede indicar una muerte cerebral, con todas las cautelas que se quieran. Pero yo creo que estos componentes que efectivamente se ven afectados por traumas del sistema nervioso central, por ejemplo, es muy frecuente ver en las UBI registros que mejoran cuando el paciente mejora en cuanto a lo que se refiere, pero posiblemente no sean los registros más idóneos, más apropiados para estudiar muerte cerebral, aunque evidentemente se verán afectados de alguna forma.
Y doctor, la otra pregunta que hablábamos ahorita con la doctora Discua es en relación a la integración de estudios en un protocolo, porque probablemente solo optar por un estudio nos quede con información incompleta para tomar decisiones y que muchas veces se deben hacer más estudios. Tenemos el caso, me imagino que la doctora le ha comentado, de un niño que con una hipoacusia profunda, con auxiliares auditivos, pero con una respuesta no tan buena en la terapia. Y con el comentario de la persona que le da la terapia, que sugiere valorar protocolo de implante coclear, ya que la respuesta no es tan buena como se esperaba, a pesar de que el niño identifica sonidos. Pero cuando se hace el protocolo, no se identifica nervio auditivo en la resonancia. Y entonces se hacen potenciales auditivos sin respuesta, pero los potenciales de estado estable sí identifican respuesta auditiva con una hipoacusia que no se medía, y hablando de lo que puede ser una hipoplasia de nervio o alguna de las variantes anatómicas de nervio, y que es uno de los tantos casos en los que muy probablemente sea ideal no solo quedarse con potenciales de tronco, sino también potenciales de estado estable, emisiones autoacústicas, en combinación con todos los otros estudios que se pueden hacer para un paciente. Efectivamente, eso se llama cross-checking. Es decir, la gente tiene que utilizar diferentes técnicas para poderse hacerse un juicio diagnóstico. Y así todo, muchas veces la gente no tiene la idea suficientemente clara. Tiene que ser un poco intuitiva, sobre todo en determinados niños, en donde uno no tiene muy claro cómo tiene que proceder. O sea, esto es rigurosamente cierto. Pero si yo le entendí bien, usted me habla de que el niño tenía una agenesia del nervio auditivo. Claro, con una agenesia del nervio auditivo, el input auditivo va a estar siempre seriamente condicionado. Aquí lo que se recurre son a implantes de tronco cerebral. Estos implantes de tronco cerebral que no han dado estos resultados que se esperaban, ¿no? Pero es hacer un cortocircuito al nervio que no existe e ir directamente al tronco cerebral. Pero efectivamente, establecer el estatus auditivo y la indicación de implantes a veces requiere profesionales de diversa índole, porque no siempre la respuesta es tan directa. Es decir, hay dudas sobre cómo proceder. Ahora yo personalmente tengo una niña que tiene aproximadamente 3 o 4 años, que ha sido vista en diferentes sitios y que no sabemos qué hacer con ella, porque realmente el implante no parece que sea la solución. Sin embargo, tenemos potenciales del tronco cerebral totalmente plano. La madre está bajo la impresión que responde a los sonidos. El comportamiento autista tampoco está claro. Necesitamos profesionales que entiendan más de esto. Y no somos los médicos precisamente los que sabemos. O sea que, por lo menos los médicos al uso, hay otros que pueden saber, pero... O sea que problemas va a haber. Conductas en donde hay un cierto factor de incertidumbre cuando tomamos decisiones, las va a seguir habiendo. Tendremos que compartir estas cosas con la familia. Los padres, llega un momento en que entienden de esto de una forma fundamental, es decir, los padres empiezan a ir de un sitio a otro y aprenden determinadas técnicas y determinadas formas de conducta. Pero efectivamente hay mucha confusión respecto a esto. Y no sabemos muy bien cómo proceder en algunos casos. O sea que estoy totalmente de acuerdo con usted que no todas las cosas son tan fáciles. Hay muchos casos que son difíciles. Lo interesante de este niño al que me refiero es que los padres tienen una resistencia enorme al implante. Los resultados que obtenemos es una línea, además una niña que colabora perfectamente. Es un resultado. Y yo tampoco me encuentro en una situación de empujar mucho a la familia para el implante. No me encuentro cómodo haciendo eso. O sea que
tenemos que admitir que hay momentos en que a lo mejor el tiempo nos puede ayudar a hacer esto, pero no tenemos totalmente las ideas claras. Yo no sé si el equipo implantador lo quiere llevar a cabo a toda costa, pero ya insisto, no está el asunto tan claro. ¿Más preguntas del auditorio? Se vale preguntar lo que gusten. Tenemos un experto Si no pregunto que es yo, autor de libros le y yo pregunto- creo que se vale preguntar. le pregunto yo. Sí. A ver, pregunte, la pregunta es, ¿han entendido alguna de las cosas que he dicho? ¿Hay alguna cosa que le parezca a ustedes que debemos aclarar, insistir? ¿Estamos midiendo audición en un sentido estricto con los potenciales evocados? Es una pregunta para ustedes. ¿Quiere alguien contestármela? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Que una madre abra una puerta y el niño se despierte? ¿O que le pongamos los cables en la cabeza a un niño para estudiar la audición? Si viene una madre a verlos a ustedes y le dice, mire, yo sé que sus registros dicen una cosa, pero yo a mi niño, cuando entro al cuarto y hago un poquito de ruido, el niño se despierta. ¿A ustedes les parece que eso tiene interés? ¿Eh? No parece que esté muy segura. ¿Tienen interés? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Si ustedes le dicen a un niño que viene a su consulta como fonoaudióloga y lo ve enfrente y le dice, saca la lengua. Y el niño la saca, ¿ustedes creen que eso tiene importancia? ¿Por qué? ¿Sí? Exactamente, hay una relación, una orden que tiene una respuesta. El niño podría no sacarla si no quiere, y aún así oír. Y aún así oír. Sí, hay muchas de nuestras reacciones de todo tipo que las podemos o no manifestar. ¿Ustedes tienen novio? ¿Alguno de ustedes? ¿Le han preguntado alguna vez al novio a ustedes si la quiere? La contestación que ustedes le puedan dar es secreta. Ustedes podrán decirle lo que quieran. Ese es el tipo de respuesta que nosotros obtenemos. Son respuestas secretas la audición. La audición es una qualia. Qualia significa una experiencia sensorial secreta. Es una de nuestras propiedades íntimas, como muchas otras que tenemos, que si queremos, la compartimos, y si queremos, no la compartimos. Es nuestra, es secreta, es absolutamente privada. Y lo que nosotros tratamos ahora es de explorar esa privacidad, apresar fenómenos que de otra forma no lo podríamos obtener. No sé si se percatan de la diferencia. La diferencia fundamental. Sí. Esto es importante. Bien. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna otra cosa que quieran saber o que quieran preguntar? Sí, por favor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Mi pregunta es si siempre usted sugiere hacer la batería de exámenes o hasta el momento de tener un diagnóstico, quedarnos con los potenciales de estado estable o quedarnos antes para poder hacer un diagnóstico de una pérdida auditiva. Yo creo que la propia dinámica de cómo usted lo está haciendo le va a decir lo que va a hacer, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que tener lo antes que podamos son alguna respuesta del niño al ruido. ¿Cómo responde el niño al ruido? Es una pregunta fundamental. Si nosotros tenemos un niño de dudosa interpretación,
tendremos que hacerle la batería completa. Sobre todo si lo tenemos de dudosa presentación. Es decir, esto sí que nos interesa. Hacerla de esta manera. Porque tenemos que tener y entender para qué la hacemos cada una de las cosas, ¿no? Pero sí creo que tenemos que tener siempre como objetivo final el tener una idea nuestra aproximada de cómo responde el niño. ¿Bien? Entonces, los potenciales de tronco, para que ustedes se hagan la idea, tienen la ventaja de que son relativamente fáciles de obtener. Y la facilidad siempre ayuda en la clínica. Tenemos estos potenciales que nos permiten obtener y tal. Pero muchas veces no tenemos la definición en frecuencia que necesitamos para poder adaptar un audífono, que es un objetivo, o que puede ser un objetivo, en casos de determinadas hipoacusias. Entonces los potenciales de estado estable nos pueden ayudar. Siempre, algunas veces, tendremos que cambiar los criterios, pero cuando nosotros tenemos que explorar a un niño con un estadio preliminar antes de ponerle un implante, pues normalmente los potenciales de estado estable nos pueden dar una visión mayor del espectro auditivo. Ustedes tengan siempre como referencia la audiometría convencional, que tiene unas intensidades y unas frecuencias. Pues estas audiometrías convencionales son las que nosotros tratamos de reproducir hasta donde podemos con las medidas electrofisiológicas. Y aquí entramos en otro aspecto ahora, y es el aspecto de la calibración. Es decir, nosotros no podemos pasar directamente, y esto lo vamos a ver muy superficialmente, no le voy a estar dando mucho la lata con este concepto, pero lo que sí quiero que sepan es que las unidades que nosotros manejamos con los registros de potenciales, ¿ustedes saben cómo están hechas? Es en función de grupos de sujetos normales. Se llama Normal Hearing Level, es decir, grupos de sujetos normales. Y los grupos de sujetos normales nos establecen el 0. Pero cuando nosotros tenemos que adaptar audífonos, tenemos que adaptar otras unidades. Y tenemos que pasar estas unidades a las unidades apropiadas para poder hacer la amplificación. Entonces, esto, que no va a ser objeto de conversación hoy en exceso, porque no tiene mucho sentido que yo los canse con esto, es esto. La pregunta que yo hago es, ¿podemos introducir en los módulos de adaptación directamente los umbrales de los potenciales? Y la contestación es no. Tenemos que tener algunas estimaciones para esto. Y esto es lo que quiero que ustedes estimen. No me interesa que en este momento yo les vuelva loco con estas siglas que hay aquí de Real Ear. Todo esto no me interesa. Lo que me interesa es que sepan que ustedes tienen que hacer una serie de transformaciones en las unidades que manejan con los registros para poder hacer una adaptación protésica. Ya la aprenderán cuando llegue el momento de poder hacer la adaptación protésica, pero que les quede la idea de que es necesario hacer una serie de transformaciones para poder ustedes adaptar lo que registran con la adaptación protésica. Aquí pongo una serie de cosas que no voy a revisar con ustedes, pero que lo hice yo por mi propio consejo, en donde tienen ustedes una pequeña ecuación para poderlo pasar lo que registramos con los potenciales a lo que necesitamos para poder hacer la adaptación protésica. Miren, aquí tienen un niño que tiene 2 meses y que tiene estos potenciales. Aquí los tienen en Normal Hearing Level y aquí los tienen en la forma que se necesita para poder hacer la adaptación protésica. O sea que quédense con la idea de que tenemos que hacer alguna transformación. Y la parte última ya es un resultado nuestro para que ustedes se den cuenta de lo importante que es hacer bien las cosas. O sea, aquí se trata de hacer bien las cosas. Es decir, se trata de utilizar tiempo en hacer grupos controles, en utilizar tiempo en hacer replicaciones frecuentes de nuestros registros. Tenemos que tener replicación. Replicación significa reproducir las respuestas bajo las mismas condiciones.
para saber que lo que estamos midiendo se reproduce de alguna forma. Entonces aquí le presentamos una serie de estudios de 3 centros. Esto está hecho en la clínica nuestra. Pueden ver un registro donde hay una serie de respuestas. Aquí pueden hacer otra respuesta y aquí otra serie de respuestas. Es decir, en estos registros pueden ustedes percatarse que la replicación no existe. Y son registros que vienen de otros centros. Y esto tiene mucha importancia porque a partir de estos registros nosotros tenemos que establecer decisiones. Aquí tienen en el centro A, que es el centro de la clínica nuestra, pueden ustedes establecerse las correlaciones. Miren, estos son los hemipromedios, es decir, de la onda primera, de la onda tercera, o sea, hemipromedio significa que nosotros hemos registrado una vez, lo hemos registrado 2 veces y después la hemos comparado. ¿Entienden la jugada? Con la esperanza de que el primero y el segundo registro coincidan lo más posible. ¿Entienden la jugada? Entonces, esto lo hemos llamado hemipromedio. Entonces, pueden percatarse ustedes que la correlación significa que cuando nosotros obtenemos un resultado en esta variable, podemos esperar con un alto grado de exactitud el resultado de esta variable. Es decir, están prácticamente en esta línea. O sea, los hemipromedios, ¿han entendido el concepto? Es decir, cuando nosotros establecemos un registro, lo establecemos y obtenemos una onda. Y decimos, vamos a hacerlo otra vez, a ver si la primera y la segunda coinciden. Entonces, hemos llamado a la primer registro hemipromedio 1 y al segundo registro hemipromedio 2. Y lo hemos comparado, insisto, con la esperanza de que coincidan. Porque si no, y tenemos las mismas condiciones de registro, nuestro sistema es un sistema absolutamente... y no podemos confiar en él. No podemos confiar en esto. ¿Lo entienden? Perfecto. Entonces aquí pueden darse cuenta también cómo en el centro nuestro, en el centro A, hemos comparado el umbral de comportamiento. Cuando ustedes vean umbral de comportamiento, es lo que ustedes obtienen en sus audiometrías. En sus audiometrías corrientes. ¿Ustedes han hecho alguna audiometría? Sí, supongo, ¿no? Una audiometría. Y tienen unos umbrales. Pues aquí hemos comparado las frecuencias estas con lo que obtenemos en el umbral electrofisiológico en NHL, es decir, impulsos tonales con NHL. Y pueden percatarse de que tenemos unas correlaciones relativamente aceptables. Vamos a ponerlo en términos relativamente aceptables. Pero hemos obtenido estas correlaciones, es decir, el umbral de comportamiento casi coincide con el umbral electrofisiológico. Este está en NHL y esto está en Hearing Level. Son 2 distintos sistemas de medida. Los parámetros son distintos. Aquí estamos ya estableciendo comparaciones entre un centro y otro. Y pueden percatarse las diferencias que existen. El centro A es el que nosotros, que es el nuestro, es el que le atribuimos que hace las cosas bien. ¿De acuerdo? Esto puede ser altamente criticable, pero nosotros consideramos que puede ser altamente criticable. Y puede ser hasta una fase de cierto grado de arrogancia, pero nosotros consideramos que está bien. Y aquí están los centros B y C a los que le atribuimos defectos en la forma de hacer los registros. Entonces, pueden ustedes darse cuenta el número de falsos positivos, siempre referidos a nuestro centro. Fíjense ustedes, para que ustedes se den cuenta, vamos a quitar esto de nuevo. Cuando existe, esta persona dice aquí, por ejemplo, aquí, dice que tiene una pérdida de 40 y nosotros decimos que es una pérdida profunda. Dense cuenta la falta de correlación que existe entre los centros. Aquí están los falsos positivos que nosotros detectamos. Ahora vienen los falsos negativos que hemos
Lo hemos intentado. Después hay un grupo que es muy importante, que es este de aquí, en donde que es un grupo relativamente grande, donde tienen unas hipoacusias relativamente moderadas aquí en estos centros, y nosotros la tenemos una hipoacusia profunda, que son casos muy serios, porque estos chicos necesitan amplificarse, y cuanto antes se amplifique o se le ponga implante, va un tanto mejor. Esto se lo traigo, no tanto para presumir de nosotros que no tenemos nada que presumir, porque nosotros hemos hecho el estudio y nos hemos atribuido la capacidad de hacerlo bien, y no tenemos ninguna razón para hacerlo, pero nosotros somos así de gravosos. Entonces hemos hecho esta así. Entonces la siguiente ya termina, en la catedral, como ustedes decían, de Cobayagua. Muchísimas gracias. Ahora, pregunta. Ya con esto terminamos. Doctor, Sí. tenemos preguntas del chat. Estos vienen de Costa Rica porque también simultáneo está la Universidad Santa Paula. de Santa Paula de Costa Rica. Sí. Y nos dice una persona de esta universidad que en cuanto al espectro de la neuropatía auditiva y las expectativas del rendimiento con implante coclear, ¿es la electrocoreografía una prueba que aporta valor al diagnóstico? Mi contestación es que yo creo que sí. Yo creo que aporta mucho valor al diagnóstico porque estamos estudiando el órgano terminal y usted sabe que la cocleografía tiene varias cualidades. La primera es que es la única técnica que tenemos para estudiar el órgano terminal. El órgano terminal es la cóclea. Y la segunda, que es estrictamente monaural. Es decir, las otras pruebas pueden tener de otra parte, pero es estrictamente monaural. Y nosotros podemos estudiar el potencial de sumación, que como ustedes saben, el potencial de sumación y los microfónicos cocleares que usted me enseñó esta mañana, y el potencial de acción. El potencial de sumación es lo que se llama un direct current potential, que tiene que ver con la hiperpolarización y despolarización de las células, fundamentalmente de las células ciliadas externas. También los microfónicos cocleares provienen de las células ciliadas externas. O sea, la contestación es sí, porque tenemos información de la cóclea. Y esto siempre es muy importante en una neuropatía. No sé si lo entiendo. Y hay otra consulta. ¿Hay algún protocolo o guía para el diagnóstico de pacientes con trastorno del procesamiento auditivo central? El trastorno del procesamiento auditivo central los constituyen una serie de test que van desde los test de números dicóticos a comprensión del lenguaje, etc. No existe lo que se llama un golden, una prueba específica para todas estas cosas, pero sí existen una serie de pruebas que permiten estudiar determinados aspectos del procesamiento auditivo central. Yo creo que en cuanto al protocolo se refiere, lo diseña cada laboratorio a su gusto en gran parte. No es un diseño estándar, sino que lo diseña cada uno a su parte. Pero sí podemos ver determinadas pruebas que pueden medir determinadas formas del procesamiento. Y estas pruebas, de nuevo, hay que hacerlas para cada laboratorio. Nosotros la que más manejamos es el test de números dicóticos, que tenemos diseñado el test en castellano, de números dicóticos, y que es relativamente de bastante robustez de la prueba, incluso cuando hay hipoacusia coclear. O sea que es esto lo que le puedo contestar. O sea que el protocolo como tal no existe, aunque se puede hacer en base a determinadas pruebas que pueden medir cosas diferentes. Pero cada uno lo construye a su manera. Y la rehabilitación que viene después a propósito de estos tiene que estar en función al defecto que se obtiene. No sé si esto le contesto. Muchas gracias. Y ya una última pregunta. Esto que nos sucedió aquí en nuestro país, en este caso,
Cuando iniciábamos con el protocolo para hacer potenciales evocados, algunos anestesiólogos se acercaron y dijeron que en el caso de potenciales no deberíamos utilizar ningún tipo de anestésico, incluyendo sedación, porque se pueden alterar. ¿Qué opinión tiene usted de esto en cuanto a los potenciales auditivos? Si quiere le cuento una historia. Si usted me lo permite, le cuento una historia. Mire, hace muchos años, nosotros tuvimos una reunión de una sociedad que se llama International Evoke Responses Auditory Study Group, es decir, una sociedad dedicada al estudio de las respuestas cerebrales. Allí estaban las personas que han trabajado en esta área mejor. Y tuvimos una gran discusión, esto fue en Santa Bárbara, tuvimos una gran discusión respecto al tipo de anestesia que teníamos que usar. Entonces, uno decía, no, teníamos que utilizar el Nembutal, y otro decía el Pentotal, y otro decía no sé cuál. Y un americano muy simpático dijo, ¿qué hacen los japoneses? Ustedes saben que cuando un japonés habla inglés, usted no sabe muy bien si se va a morir en algún momento, porque le cuesta la pronunciación tanto que usted ve que va a entrar en un débito de oxígeno de un momento a otro, porque le cuesta mucho articular el lenguaje. Entonces, los japoneses que estaban en la sala se reunieron en una forma de melee como las del rugby para discutir la contestación a la pregunta de qué le hacían. Entonces, todos nosotros estamos expectantes respecto a la respuesta. La respuesta era expectante. ¿Qué iban a hacer los japoneses? Total, que después de 2 minutos ahí, salió un japonés y dijo, nosotros les decimos a los niños que se estén quietos. Claro, eso, la carcajada fue general, porque para nosotros que pertenecemos a la misma gente, un niño de 2 años y medio no se puede quedar quieto. Y el estado de reposo es absolutamente esencial para poder hacer estos registros. Entonces, la pregunta es, ¿la sedación es necesaria? La sedación hay que llevarla bajo una serie de condiciones, que ustedes las tienen muy bien establecidas, por cierto, y yo creo que eso facilita mucho la vida, tanto al investigador como al propio niño. Las alternativas no son viables. Hay que hacerlo en muchos casos bajo sedación. El sueño natural, cuando el niño adquiere 2 años y medio, 3 años, es muy complicado. La madre tiene que dejar al niño sin dormir, luego llega a la casa y se despierta, la tarde está perdida para la madre, al día siguiente ya no viene en la próxima sesión, porque ya no tal, tiene que venir de 40 kilómetros de distancia, son gente con pocos recursos, en fin, es un lío. O sea que la sedación, si la pregunta es si es necesaria, es absolutamente necesaria en nuestro medio para poder hacer unos registros que puedan interpretarse de una forma coherente. No sé si le contesto la pregunta. Bien, pues no tenemos más preguntas. Hay comentarios. En el caso de Costa Rica, se utiliza hidrato de clorar normalmente. Sí, es perfecto. El hidrato de clorar es perfecto. Y sobre todo el que a ellos le vaya mejor. Es decir, hay un momento que todas estas cosas son muy personales. La gente lo utiliza. Hay gente que tiene posibilidad de tener anestesistas alrededor. Hay gente que no lo puede tener. Hay gente y tal. Pero el diseño lo diseña cada clínica en función de sus posibilidades, ¿no? O sea, aquí no hay normas muy claras, muy establecidas. Pero perfecto, el hidrato de clorar se ha utilizado durante años, y mucho tiempo, y va muy bien para mucha gente. Esa era la última pregunta que teníamos. ¿Alguien más del público tiene alguna duda, comentario? ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran ustedes poner de relieves respecto a todas estas cosas que estamos utilizando? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor.
¿Quiere usted hacer preguntas? No sé si alguno de los residentes de Otorrino que nos acompañan quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que los estoy haciendo sufrir ¿Ah, sí? al hacer eso. ¿Pero por qué? No, a los residentes ahorita de Otorrino, si quieren hacer alguna pregunta, ya que es un área que yo sé que no están expuestos tanto, pero que es importante que la conozcan. Hombre, para un otorrino, la audición es una de sus razones de ser. Y la razón de ser de un otorrino es esta. Y una forma de explorarla, entre otras, es mediante técnicas en donde no se tenga que colaborar de alguna manera. O sea que yo creo que es importante no tanto llegar a muchos detalles, pero sí establecer los conceptos generales de lo que hemos visto esta tarde. No sé si hemos conseguido transmitirlos, pero en cualquier caso, la idea fundamental, y con esto yo creo que podemos terminar, es que tenemos que buscar recursos para tener información auditiva que nos permita, información auditiva, no digo audición en un sentido estricto en la manera que estamos hablando, que nos permita a partir de ahí sacar conclusiones o para poder ayudar de alguna manera a personas que pueden necesitar amplificación sonora o de algún tipo. Yo no sé si esto quedó lo suficientemente claro. Buenas noches, yo soy médico residente de cuarto año de Otorrino y de parte pues de nosotros del posgrado agradecerle. Realmente para nosotros es muy importante este tipo de actualización en estos temas. Como dijo el doctor Lucas, pues tenemos la oportunidad en el hospital de tener un acercamiento con la parte de audiología por él, lo que él nos enseña, también por la doctora Sofía, ¿verdad? Y siempre es importante que nosotros estemos pues actualizados en estos temas, ya que trabajamos en conjunto diario, como usted lo dijo, o sea, la audición para nosotros y el oído es algo que vemos diariamente y con lo que nos enfrentamos diariamente. Entonces, agradecerle, muchas gracias y esperemos tenerlo más seguido con nosotros. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita. Yo creo que tiene usted razón. Es un tema que está dentro de nuestro currículum de una forma fundamental. Y también tiene usted razón. No es un tema que vivamos. El otorrino es un cirujano en un sentido estricto. Y todo esto le suena como a cosas que tienen que hacer las enfermeras. Y yo creo que puede ser que tengan razón en algunos aspectos, pero no cabe la menor duda que nosotros tenemos que entender estos fenómenos. Buenas noches, mi nombre es Rosario Enríquez. Dígame, Rosario. Represento al cuerpo docente de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Nacional Autónoma. Aprovechar para agradecer, creo que ha sido un privilegio para todos los aquí presentes compartir este espacio y este tiempo con una persona como usted. Agradecer a Auris que siempre nos toma en cuenta, ¿verdad? Siempre nos invita. Creo que son espacios para deleitarnos a los que nos gustan estos temas, ¿verdad? Y estoy segura que todos llevamos como esa inquietud de cuánto más debemos aprender, cuánto más debemos conocer para poner al servicio de las personas. Me encantaron sus mensajes de qué importante el ojo clínico, qué importante la observación, qué importante tomar en cuenta la familia para la toma de decisiones, ¿verdad? Y esta combinación entre las pruebas conductuales y la electrofisiología, ¿verdad? Eso creo que es un fabuloso mensaje para todos. Muchas gracias. No, gracias a usted por el comentario y desde luego yo creo que usted lo ha captado perfectamente. Usted lo ha captado perfectamente. Las pruebas conductuales siguen teniendo jerárquicamente un valor fundamental y nos debemos siempre referir a ellas. Y tener una persona al lado que sepa inferir respuestas, esto no tiene precio. Y esto no se adquiere en la universidad. Esto se adquiere, yo creo que es un don que la gente tiene, algunas de las personas que pueden ayudar a establecer respuestas, relaciones con las respuestas, que son tremendamente importantes. O sea que usted yo creo que ha captado un mensaje.
ciertamente. Gracias. Bueno, yo quiero finalizar con algunos comentarios de unas personas que son conocidas y apreciadas por el doctor Barajas, del grupo que tenemos que se llama OMS, OPS Salud Auditiva, porque les mandé algunas fotos del doctor. El doctor está en ese grupo. Y la doctora Marilis Meléndez de Panamá, qué bueno. Carolina Der de Chile, en persona, maravilloso. La doctora Silvia Riveros, qué genial, qué privilegio. O sea, yo creo que así nos sentimos nosotros, un privilegio poder tener al doctor Barajas en esta tarde con nosotros en el país, poder disfrutar de esta conferencia en el ambiente del Día Mundial de la Audición, en conjunto con las actividades que hacemos nosotros como miembros del Foro Mundial de la Audición y la Asociación Hondureña de Otorrinolaringología, para tratar de hacer esa conciencia. Qué mejor ahora con el personal que se está formando, que esperamos que en el futuro comiencen a dar un cambio importante en esta área. Algunos tienen más conocimientos que otros, nadie nació aprendido. Pero lo importante es que no dejemos de hacer las cosas. Solo quiero terminar con las palabras que se decía en la presentación del manual de entrenamiento, que es algo que dice la misma OMS. No hacer nada es algo que no podemos aceptar. Podemos hacer algún poquito, picar piedra ahorita, hacer muy pocas cosas, pero no hacer nada es algo que es inaceptable. No podemos decir ya no, así dejémoslo. Así que yo nuevamente agradezco al doctor Barajas su amistad, permitirnos atenderlo, tenerlo acá en nuestra ciudad. Ojalá que en el futuro podamos tenerlo nuevamente o si no vernos en otros eventos, en otros lugares. Y pues yo creo que con esto tenemos ya casi el final de las actividades de las acciones para el Foro Mundial de la Audición. Solo me pasa en Choluteca ir a presentar el sábado en la reunión con los neurólogos el tema de demencia, cognición y audición, para darles un poco en un evento que hay de neurología en la ciudad de Choluteca el sábado, y prepararnos para todas las actividades que siguen. Acá es ir para adelante. Agradecer a la Universidad Santa Paula que se conectó en línea, muy interesados ellos en esto. Nuevamente agradecer al Colegio Médico de Honduras por permitirnos usar los salones del colegio y sus facilidades para poder tener esta reunión en esta tarde. Y doctor, muchas gracias. Esta es su casa. Esperamos tenerlo pronto y vernos en otros lugares también más adelante, de todo lo que estamos hablando ayer, de todas las áreas médicas y áreas audiológicas que hay en el mundo, para poder tratar de dar un granito de arena en todo lo que tenemos. Si el doctor no tiene más que decir, pues hay... Tengo que dar las gracias. Ok, perdón. Tengo que dar las gracias a todos ustedes por atender a esta presentación y a usted personalmente por permitirme estar aquí diciendo estas cosas. O sea que yo, el privilegio ha sido mío en todos los aspectos, el poder tener este intercambio de información con gente que en el futuro se tendrá que enfrentar a temas audiológicos de la naturaleza que sea. O sea que verdaderamente estoy muy agradecido, estoy teniendo oportunidad de hablar con gente joven que está muy entusiasmada con todas estas cosas. He visitado el centro, que está magníficamente dotado, con un entusiasmo que me parece ejemplar, y por tanto el que tiene que dar las gracias aquí soy yo. O sea que muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido para mí un motivo de especial satisfacción estar aquí, y por supuesto usted puede contar con mi modesta contribución cuando usted quiera. Muchísimas gracias, señora. Pues muchas gracias a todos. Hay un pequeño refrigerio, que como dicen en la fiesta de cumpleaños, hay refresco, y para los viejitos café. Así que tengan una feliz tarde, noche todos, y esperamos vernos de nuevo pronto en otras actividades. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. De parte del Centro Audiológico Auris, quiero decirles que parte de nuestra misión y de nuestra visión, el componente de la educación es el que lidera. Y por eso hacemos estas conferencias, estas actividades que para nosotros lo hacemos con mucho agrado. Pero quiero, como académico, invitarlos a esto.
es más que una reflexión, es como un trago que los ayuda a nutrirse. Hoy tuvimos una institución hablando de un tema que maneja no porque solamente lo ha estudiado, es porque lo vivía a diario y nos habló de su experiencia. Esto quiero que me permitan decirles, por favor, pónganlo en práctica en su vida. Ustedes van a recibir unas licencias para ejercer una profesión. Aprendan y háganlo. Hoy ustedes nos prestaron su audición, sus oídos, sus cerebros, pusieron atención, estuvieron atentos. No lo hubieran hecho si no escucharan. Y van a tener en sus manos a muchos niños, a muchas personas que van a requerir de que ustedes sepan qué hacer para poder escuchar. Gracias.